Nostrafort ha aparecido, la espera ha terminado, y esto es un evento cuanto menos interesante. El primer gran proyecto artístico salido de esta comunidad de críticos de monillos chinos. Es algo importante y por supuesto me sentí en el deber de dar mi opinión, ya que mi canal busca la mejora de productos artísticos y la retroalimentación. O al menos eso se supone que hace. Y creo que no habrá mejor oportunidad para aplicar ese concepto en un buen rato, pues veo bastante probable que directamente los encargados del proyecto vean este video. Espero realmente ayudarlos a mejorar y me tomaré la siguiente crítica muy en serio. Empecemos con la evolución del pequeño Viper. No es sorpresa que casi todos los que leyeron la versión gratis coincidan en que este es el cómic más prometedor de todos, pues comienza bastante bien poniéndonos ya desde las primeras páginas en una situación importante. Las frases que incluyen sobre la naturaleza y la ley del más fuerte se sienten acordes por la situación que presentan, y los personajes, por lo que han mostrado, están decentemente caracterizados y demuestran una relación bastante simpática y querible. También hay ya un decente conflicto de ideales y posturas. ¿Deberían acaso evitar cazar al único animal que resta de su especie a pesar de que suponga un gran peligro para la gente del lugar? El cómic no se limita a hablar sobre ello, sino que directamente pasa a mostrar las consecuencias de los actos de los personajes, orillándolos al borde y a cuestionar sus propios valores. El cómic, pues, hasta ahora ha tratado bien a su tema, variando de puntos a favor del cuidado de las criaturas de la naturaleza a puntos que apoyan la ley del más fuerte y la supervivencia a costo de cualquier cosa. Por el lado negativo, podría decir que, si bien es cierto que en general se ha tratado bien a los mensajes y a los temas, hay uno que otro diálogo que no se siente muy natural y casi como un sermón crudo. Con esto me refiero a que un mini discurso sobre el ciclo de la vida y el rol del hombre en este, en medio de un flashback de repente, no queda muy bien y cae un poco en el sermón. Atención a este problema del diálogo aburrido, pues es algo que se repite bastante en los cómics venideros. Pero no nos vayamos adelantando tanto. Además de todo esto, considero mala idea tratar de darle ya un trasfondo a unos personajes que aún no conocemos para empezar. Es decir, sí, es obvio que es buena idea mostrar el pasado de los personajes para conocerlos más a fondo, pero si son personajes que acabamos de conocer y, por ende, prácticamente no sabemos nada de ellos, resulta imprudente poner el trasfondo de algo que ni siquiera conocemos aún. Si a fuerzas querían meter esto, en todo caso creo que habría quedado mejor empezar directamente mostrando su pasado como una especie de introducción para luego pasar al presente, pues este cambio brusco de presente a pasado es además de todo confuso. Concluyendo, creo que este cómic tiene potencial. No puedo decir mucho más y hasta se siente raro calificar nada más a un comienzo, pero este comienzo ha sido cuanto menos interesante. 6 de 10. Improving Christ. Empezando con lo evidente, hay varios errores de dibujo obvios que hasta siendo que es una pérdida de tiempo mencionar por lo claros que son y relativamente fáciles que creo son de corregir, como esta parte donde aparece y desaparece un hoyo de la pared de repente. Son pendejaditas sin mucha importancia, pero que sacan a uno un poco de la inmersión. El escenario hasta ahora es bastante genérico y muy aburrido. Ese fondo azul grisáceo todo el rato hace monótona la lectura. Los diseños son bastante genéricos también, siendo que ni siquiera la Cyborg tiene algo que la haga interesante o que nos cuente algo de su personalidad. Simplemente es una clase de niña en un traje de rayas raro y con botas como de nieve por algún motivo. Encima de todo, las expresiones y gestos de los personajes están más muertas que César Zeppeli. Hay momentos donde se siente como si fueran esas figurillas de acción baratas de Walmart por el poco dinamismo que denotan los cuerpos. Para corregir esto recomendaría una leída a los libros sobre gesto de Michael Mattesi. Así que si el arte es malo y, como han dicho varios, es algo que debe ser bastante mejorado.
Yo soy de los que creen que un arte visual mediocre es tolerable si la historia te mantiene entretenido, pero incluso para tipos como yo, esto es demasiado malo. Simplemente uno no puede conectarse con lo que está viendo. El cómic está estructurado de forma confusa en algunas instancias, como acá donde Chris está haciendo una demostración de fuerza y de repente bruscamente pasamos a estar charlando con este hombre, pero ni siquiera se muestra su charla directamente, sino al otro científico reaccionando a su plática. Y encima el vato se pone a monologuear sobre ello. Este es un error bastante fatal del cómic. El diálogo es pésimo. Es tosca la forma en la que se ponen a examinar el tema de que si los cyborgs pueden ser personas o no. Y vaya, considerando la sinopsis y los comentarios de los autores, todo se siente muy tryhard. Es muy directo y muy aburrido. Como ejemplo de esto también podríamos poner esta otra charla donde directamente dos tipos se ponen a debatir sobre las diferencias entre máquina y humano, siendo de lo más literales y poco personales posibles. Es un tratamiento del tema garrafalmente terrible. E incluso si, yo que sé, esta conversación no tuviera el propósito de ya ser un abordaje del tema, sino un diálogo más y ya, aún en esas sigue siendo muy torpe, pues es bastante raro y estúpido que dos aparentes supergenios se pongan a pelear de la nada por una tontería como esta. Nada se siente orgánico ni natural, y encima de todo es caótico y confuso de leer. La primera vez que lo hice ni siquiera me había dado cuenta de que este tipo los había traicionado porque decidieron dibujarlo de espaldas, haciendo aún más confuso y difícil identificar su genérico aspecto. Es también cuestionable cómo nadie se preocupó antes de dónde rayos estaba este sujeto. Pero de nuevo, insisto, el más fatal y obvio error del cómic es como desde ya quiere darte un mensaje fuerte y complicado, perdiendo toda naturalidad, toda inmersión e incluso perdiendo bastante de su aspecto artístico. ¿Quién diablos se pone a reflexionar sobre si los cyborgs son humanos y toda esa mierda en medio de una situación como esta? ¿Cómo coño vas a estar dudando de esa forma? Incluso haciéndole caso a su discurso, no tiene mucho sentido sacrificar una vida humana por algo que, tal parece, puede ser reparado y reconstruido. Estuvo medio interesante la decisión final de este hombre, though. En resumen, está bien que quieran transmitir un mensaje y todo eso, pero no hay que descuidar todo lo demás. El arte no debe ser material expositivo, debe engancharte, mantenerte en la inmersión, atraerte con sus personajes de una forma natural y orgánica. Una vez que tienes eso, puedes explorar el mensaje que se te dé la gana. En resumen, es un desastre. Es aburrida de leer y de ver. Nada se siente orgánico y es genérica. Espero que mis notas, algo obvias, los ayuden a mejorar. 2 de 10. Dead Sex. Dejen de ver a Dead Sex como la oveja. Si no paran de insertarlo en el personaje, por supuesto que va a dar un montón de cringe imaginarse al autor plasmando alguna fantasía suya en el cómic. Simplemente pónganse a pensar que esto es algo completamente ajeno al cómic en sí, algo ajeno a su verdadera calidad. ¿Quién sabe? Quizás la oveja verdaderamente sí tiene una fantasía sobre matar degenerados que quería plasmar en este cómic. Realmente no podemos saber eso, pero independientemente de que eso sea cierto o no, el cómic ya existe por sí mismo y solo podemos criticarlo por lo que esté presente en él. Es decir, quién sabe, quizás el creador de Hokuto no Ken quería crear un personaje mamado que aniquila el mal porque él se sentía débil y quería tener una fantasía. O quizás Mob Psycho y One Punch Man son reflejos de un tipejo introvertido que sueña con ser poderosísimo. Jamás lo podremos saber realmente y sinceramente creo que es totalmente irrelevante y una estupidez siquiera tomarlo como argumento en una reseña. Ahora,
Hablando ya directamente sobre el cómic, es bastante cierto que tiene una que otra escena algo fuera de lugar y que te hace levantar una ceja. Es decir, ver de repente a una tipa llorando antes de que le vuelen los sesos no es algo que suene muy gracioso y en verdad es raro. No es como en Goku Dolls, por ejemplo, donde sí, los personajes sufren de forma horrible, pero el escenario es tan estúpido que no termina siendo desagradable o fuera de lugar. Así que sí, ser edgy puede ser gracioso, pero ciertamente se pasaron un poco acá. Pero siendo justos, Venga realmente no es para tanto y no afecta al cómic en gran medida. Este sigue siendo estúpido en todo lo demás. Es decir, en la misma página hay un diálogo estúpido sobre cómo al parecer este baboso acaba de matar a dos pobres vatos porque sí, lo que vuelve a la situación y a la escena como un todo en algo divertido. Por lo que sí, no sean mamahuevos y dejen de decir que esta es una clase de fantasía oscura rara o algo por el estilo. Simplemente es la historia de un personaje totalmente exagerado haciendo pendejadas en un mundo totalmente exagerado. No le busquen más patas al gato. Como en el cómic anterior, hay errores de dibujo, sobre todo horribles y obvios errores anatómicos. Pero siendo justos, en general el arte está ok. Bastante mejorable, obviamente, pero nada realmente molesto o feo de mirar. Y el diseño del personaje de Dead Sex está chido. Como un todo, esta comedia no está mal, pero creo que por el momento no es nada destacable ni tan graciosa para empezar, por lo que le daría un 4 de 10 o algo así. Untethered Festival Plays. Creo que sinceramente este cómic es el más interesante hasta ahora por varios motivos. En primer lugar, el diálogo. Gracias a Dios, es mucho más interesante y divertido de leer que en todos los anteriores trabajos. Aquí los personajes, por fin, se sienten como personas de verdad y hasta sus modos de expresarse varían un poco, dotándolos de más expresividad. En segundo lugar, los diseños son verdaderamente creativos e imaginativos. Supieron cómo usar los colores en cada personaje para que estos también describan su personalidad y su carácter. Estos varían en estaturas, estilos de vestimenta y hasta en complexiones craneales, y sus formas son diferenciables entre sí, por lo que de primeras tiene un trabajo de dibujo cuanto menos interesante. He oído a varios quejarse de la línea y de varias poses medio raras, pero siendo sinceros, si bien admito que obviamente son un problema y deben ser corregidos, me parece bastante tolerable considerando el estilo extravagante y raro por el que opta el cómic. Ahora, hablando sobre los personajes, vaya, se siente bien al fin tener material para decir algo medio elaborado sobre ellos. Estos hasta ahora me han resultado carismáticos y hasta intrigantes. Uno se pregunta por qué esta mina tiene tanta confianza y afecto hacia Yogusblatt. ¿Acaso es simplemente una fanática religiosa o habrá algo más oscuro y profundo en el fondo? Y Yogusblatt, por su parte, es un protagonista o antagonista, no lo sé, del cual al menos ya sabemos algo de sus objetivos y que posee cierto carisma. Mis personajes favoritos, sin embargo, fueron este fulano y su familia. Son bastante divertidos y queribles. Por supuesto, como verán, no puedo decir mucho más además de son interesantes, son divertidos, porque simplemente aún no conocemos los personajes a fondo. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que, al menos para este primer capítulo, los personajes están bastante bien y verdaderamente a uno le interesa qué pasará conforme estos interactúen más. Yendo al lado negativo, el capítulo no ha presentado muy bien a su mundo, que digamos. Es decir, comprendo que Yogusblatt posee una secta o algo así, a la cual se está uniendo bastante gente, pero ¿en qué mundo vive Yogusblatt y sus seguidores para empezar? ¿Y qué es este festival? ¿De qué diablos se trata? Realmente no se entiende muy bien qué está pasando globalmente, y esto no sería la gran cosa, después de todo es un principio, pero que el cómic introduzca desde ya elementos que tienen que ver indirectamente con un trasfondo que desconocemos me parece algo imprudente. Es decir, hay esta parte donde encuentran un libro que al parecer
contiene secretos relacionados a Yoggusplat y cómo consiguió sus poderes, pero ni siquiera conocemos los poderes de Yoggusplat ni qué es lo que hace, así que ¿cómo vas a meter algo de su trasfondo? Es como si en Cómo entrenar a tu dragón hubiera un macuarro al principio, contando cómo los dragones pueden ser buenos si se les trata bien o algo así. Tienes que mostrar el problema, el conflicto, antes de presentar una solución o un elemento secundario de este. Así que si tuviera que resumir el mayor problema que considero posee el cómic hasta ahora, es que en instancias se siente como un montón de ideas geniales y divertidas, pero algo caóticas y con una falta de estructura. Sin mencionar que sí, varios paneles pueden ser mejorados. Pero en general considero a este cómic como un comienzo decente y algo que tiene potencial de convertirse en algo verdaderamente bueno. 7 de 10. Así que esas fueron mis opiniones sobre Nostrafor hasta ahora. Fue algo raro hablar sobre esto y darle calificación dado a lo breves que son estos cómics y que son meramente un inicio. Por lo que es evidente que las calificaciones no significan mucho en este caso realmente. Aún no conocemos en realidad a estos cómics y puede que varias cosas que ahora vemos como errores cobren sentido conforme avancen las historias y viceversa. Con lo único que podemos quedarnos por el momento es que creo que esta revista tiene bastante potencial de ser algo bueno y sinceramente creo que deberíamos apoyarla bastante. Espero que estos artistas mejoren y sería un honor para mí que mis palabras puedan ayudarlos cuanto menos un poco en dicha tarea. Realmente le daría algo de significado a este canal de criticuchas. And that's how the cookie cracks. Invoca lupo Nostrafor, mamma mía. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo, necesita amigos.